¿Recibió una promoción? Encontró una razón para rechazarla. ¿Recibió una herencia? La gastó rápidamente, inconscientemente. ¿Conoció a alguien exitoso? Sintió envidia y resentimiento. Porque en el fondo, muy en el fondo, María sabía que no era para ella. Pero aquí está el punto crucial que nadie te cuenta: María no estaba siendo pobre por casualidad. Estaba siendo pobre por lealtad. Sí, lealtad. Lealtad invisible a sus ancestros. Porque si ella se hacía rica, estaría traicionando todo lo que su familia creía. Estaría diciendo: ustedes estaban equivocados. E inconscientemente, María prefería permanecer pobre a traicionar a su familia. Ahora, te haré una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Cuál es la lealtad invisible que estás manteniendo? ¿Cuál es el patrón familiar que estás repitiendo, aunque te destruya? Tal vez sea pobreza. Tal vez sea miedo al éxito. Tal vez sea culpa por querer más de lo que tus padres tuvieron. Tal vez sea la creencia de que no eres digno. Tal vez sea el patrón de relaciones tóxicas. Tal vez sea el sabotaje cuando estás cerca de alcanzar tus sueños. Porque aquí está la verdad que libera: no eres responsable de heredar esos patrones. Pero eres absolutamente responsable de romperlos. Tus padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Tus abuelos hicieron lo mejor que pudieron. Pero tú tienes información que ellos no tenían. Tienes conciencia que ellos no tenían. Tienes la capacidad de decir: aquí termina. Aquí rompo la cadena. Y cuando lo haces, cuando realmente comprendes que esas cadenas no son tuyas, que puedes romperlas, algo mágico sucede. Comienzas a vibrar diferente. Comienzas a atraer una realidad diferente. María lo descubrió. Tomó tiempo. Tomó coraje. Pero cuando finalmente perdonó a su familia por transmitir esos patrones, y cuando se perdonó a sí misma por repetir esos patrones, se liberó. Y su vida se transformó completamente. La pregunta ahora es: ¿estás listo para romper tus cadenas? ¿O vas a continuar repitiendo los patrones que heredaste, por lealtad a personas que ya se fueron? Existe un fenómeno que los psicólogos llaman síndrome del impostor. Pero yo lo voy a llamar algo mucho más preciso: sabotaje del merecimiento. Y voy a contarte una historia que te hará reconocerte. Conocí a un hombre llamado Roberto. Roberto era inteligente, trabajador, determinado. Comenzó desde cero. Literalmente desde cero. Creció en una favela, sin padre, con una madre que limpiaba casas para sustentarlo. Pero Roberto tenía algo que la mayoría no tiene: hambre. Hambre de cambiar su realidad. Hambre de salir de ese ciclo. Estudió. Trabajó. Emprendió. Y a los 28 años, Roberto se hizo rico. Muy rico. Su negocio explotó. El dinero comenzó a fluir. Compró una casa. Luego otra. Luego un auto de lujo. Y entonces, algo extraño comenzó a suceder. Roberto comenzó a tomar decisiones autodestructivas. Decisiones de negocio que no tenían sentido. Inversiones en personas que lo traicionaron. Gastos compulsivos que vaciaban sus cuentas. Era como si hubiera una fuerza invisible saboteando todo lo que construía. 3 años después, Roberto había perdido todo. Todo. Volvió a la casilla de salida. ¿Y sabes cuál fue su reacción? Alivio. Sí, alivio. Porque en el fondo, muy en el fondo, Roberto no creía que merecía ser rico. No creía que merecía estar en ese nivel. Porque en su sistema de creencias profundo, personas como él, personas que vinieron de donde él vino, no se hacían ricas. No permanecían ricas. Y entonces, inconscientemente, saboteó todo. Porque era más cómodo estar quebrado que estar en un lugar donde no creía que merecía estar. Ahora, déjame hacerte una pregunta que puede ser incómoda: ¿estás haciendo lo mismo? ¿Estás saboteando tu propia abundancia porque en el fondo no crees que mereces? Tal vez ganes una oportunidad y encuentres una razón para rechazarla. Tal vez recibas un elogio y lo minimices. Tal vez estés cerca de un gran éxito y de repente todo se desmorona. Tal vez ganes dinero y lo gastes rápidamente, inconscientemente, para volver a lo normal. Porque aquí está la verdad que nadie te cuenta: no saboteas por casualidad. Saboteas porque en algún nivel profundo, no crees que mereces.
Y el merecimiento emocional es la clave que abre o cierra todas las puertas. Puedes tener las mejores estrategias. Puedes tener las mejores oportunidades. Puedes tener el mejor plan. Pero si no crees, emocional, visceralmente, que mereces eso, vas a sabotearlo. Es como intentar llenar un balde con un agujero en el fondo. No importa cuánto viertas. El balde nunca se va a llenar. Roberto lo descubrió. Tomó tiempo. Tomó dolor. Pero cuando finalmente comprendió que su sabotaje era una cuestión de merecimiento, comenzó a trabajar en ello. No solo en su mente, sino en sus emociones, en sus creencias profundas. Comenzó a perdonarse por venir de donde vino. Comenzó a aceptarse como alguien digno de riqueza. Comenzó a vibrar en una frecuencia de merecimiento. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Las oportunidades comenzaron a fluir nuevamente. Pero esta vez, no las saboteaba. Esta vez, las mantenía. Porque finalmente, creía que merecía. La pregunta que necesitas hacerte ahora es, ¿cuál es el nivel de merecimiento que realmente crees que tienes? Porque tu realidad va a corresponder exactamente a eso. Ni más, ni menos. Exactamente al nivel de merecimiento que vibras. Existe una diferencia fundamental entre dos personas. Una persona que piensa en escasez. Y una persona que piensa en abundancia. Y esa diferencia no es solo mental. Es visceral. Es energética. Es vibratoria. La persona que piensa en escasez ve un pastel y piensa, si tú comes, no va a quedar para mí. La persona que piensa en abundancia ve un pastel y piensa, hay pasteles suficientes para todos. Y si no los hay, puedo hacer más. Esa diferencia de perspectiva crea dos realidades completamente diferentes. Déjame contarte una historia que ilustra esto perfectamente. Conocí a dos mujeres. Vamos a llamarlas Ana y Sofía. Ambas comenzaron en el mismo lugar. Misma edad. Misma educación. Mismas oportunidades iniciales. Pero sus mentalidades eran completamente diferentes. Ana creció escuchando, el dinero es escaso. Tienes que luchar por cada centavo. El mundo es competitivo. Si alguien se hace rico, es porque alguien se empobreció. Sofía creció escuchando, las oportunidades son infinitas. Puedes crear riqueza. El mundo es abundante. El éxito es para quien cree. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Sus vidas comenzaron a reflejar exactamente sus creencias. Ana veía una oportunidad de negocio y pensaba, esto es muy arriesgado. Voy a perder todo. Sofía veía la misma oportunidad y pensaba, esta es una oportunidad de crecer. Voy a aprender y prosperar. Ana recibía un aumento y pensaba, ahora voy a gastar más, porque nunca sé cuándo esto va a terminar. Sofía recibía un aumento y pensaba, ahora voy a invertir, porque esto va a generar más riqueza. Ana conocía personas exitosas y sentía envidia. Sofía conocía personas exitosas y se inspiraba. 10 años después, Ana estaba quebrada. Sofía era próspera. Pero aquí está el punto crucial, la diferencia no era inteligencia. No era oportunidad. Era mentalidad. Era vibración. Ahora, voy a enseñarte algo que va a cambiar tu vida. Algo que Brian Tracy enseña, y que funciona porque está alineado con la ley de atracción. No cambias tu mentalidad solo pensando diferente. Cambias tu mentalidad a través de hábitos diarios que refuerzan la nueva vibración. Aquí están los hábitos que separan la mentalidad de escasez de la mentalidad de abundancia. Primero, visualización estructurada. Todos los días, por la mañana, vas a gastar 5 minutos visualizando tu vida abundante. No es soñar. Es visualizar con detalles. Ves la casa. Sientes el sofá. Escuchas los sonidos. Sientes las emociones. Porque cuando visualizas con detalles, estás enviando una orden clara al universo. Segundo, gratitud intencional. Vas a escribir, todos los días, 3 cosas por las que eres agradecido. No es una lista. Es una práctica de reconocimiento. Porque la gratitud es la vibración más alta que puedes emitir. Tercero, afirmaciones alineadas. Vas a repetir, todos los días, afirmaciones que refuercen tu mentalidad de abundancia. No es autoengaño. Es reprogramación.
Porque tus palabras crean tu realidad. Cuarto, acción intencional. Vas a tomar una acción, todos los días, que te mueva hacia tu visión. No tiene que ser grande. Puede ser pequeña. Pero tiene que ser consistente. Porque el pensamiento sin acción es solo fantasía. Quinto, revisión semanal. Vas a revisar, una vez por semana, tu progreso. Ves que funcionó, que no funcionó. Y ajustas. Porque la mentalidad de abundancia es dinámica. Evoluciona. Sofía hacía todo esto. No porque alguien la obligara, sino porque comprendió que su mentalidad era su mayor riqueza. Y cuando comenzó a hacer estos hábitos, algo mágico sucedió. Su vibración cambió. Sus oportunidades cambiaron. Sus circunstancias cambiaron. Porque estaba emitiendo una frecuencia diferente. La pregunta que necesitas hacerte ahora es, ¿cuál mentalidad estás emitiendo? ¿Escasez o abundancia? Porque tu realidad va a corresponder exactamente a eso. Existe un mito peligroso que circula por ahí. Un mito que destruye vidas. Un mito que hace que las personas desperdicien años esperando un milagro que nunca llega. El mito es este: si piensas lo suficientemente fuerte, el universo va a hacer todo por ti. Eso es una mentira. Y voy a decirte por qué. Conocí a un hombre llamado Lucas. Lucas era un soñador. Un verdadero soñador. Pasaba horas visualizando su vida de riqueza. Veía la casa. Sentía el sofá. Imaginaba los viajes. Visualizaba todo con perfección. Pero había un problema. Un problema invisible, pero absolutamente real. Lucas no hacía nada. Literalmente nada. No estudiaba para mejorar sus habilidades. No buscaba oportunidades. No hablaba con personas que podrían ayudarlo. No tomaba acción alguna. Solo visualizaba. Y entonces, esperaba. Esperaba que el universo hiciera todo por él. Esperaba que una oportunidad cayera del cielo. Esperaba que alguien lo descubriera y lo hiciera rico. 10 años después, Lucas seguía en el mismo lugar. Pobre. Frustrado. Amargado. ¿Y sabes cuál era su conclusión? La ley de atracción no funciona. Todo esto es mentira. Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta: la ley de atracción funciona perfectamente. El problema era Lucas. Lucas estaba emitiendo una vibración de acción. O mejor dicho, de falta de acción. Porque aquí está el secreto que lo cambia todo: el universo no responde solo a tu pensamiento. El universo responde a tu vibración total. Y tu vibración total incluye tus acciones. Cuando piensas en riqueza, pero no actúas, estás enviando un mensaje contradictorio al universo. Estás diciendo, quiero riqueza, pero no creo lo suficiente para actuar. Y el universo responde, tienes razón. No mereces. Pero cuando piensas en riqueza y actúas hacia la riqueza, estás enviando un mensaje claro y coherente. Estás diciendo, quiero riqueza, y creo tanto que estoy dispuesto a actuar. Y el universo responde, tienes razón. Mereces. Déjame contar otra historia. Una historia de contraste. Conocí a una mujer llamada Juliana. Juliana también visualizaba su vida de riqueza. Pero hacía algo que Lucas no hacía. Visualizaba por la mañana. Pero después, actuaba. Estudiaba. Aprendía nuevas habilidades. Hablaba con personas exitosas y preguntaba cómo lo hicieron. Buscaba oportunidades. Tomaba acción pequeña, pero consistente, todos los días. ¿Y sabes cuál fue el resultado? 5 años después, Juliana era próspera. Muy próspera. No porque el universo hiciera todo por ella, sino porque ella hizo su parte y el universo hizo la suya. Porque aquí está la verdad que libera: la ley de atracción es una asociación. Tú haces tu parte. El universo hace la suya. Visualizas. Actúas. El universo alinea las circunstancias. Piensas en riqueza. Estudias. El universo trae las oportunidades. Crees en merecimiento. Actúas. El universo confirma tu merecimiento. Hay algo que nadie te contó. Algo que tus padres no sabían, que tus maestros nunca enseñaron, y que la mayoría de las personas pasa la vida entera sin descubrir.
En este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, existe una fuerza invisible trabajando. No está fuera de ti. Está aquí, dentro de ti, y está creando tu realidad. Tus pensamientos no son solo ideas pasajeras. Son órdenes que le das al universo. Cada creencia que llevas, cada miedo que alimentas, cada sueño que abandonas, todo esto se está convirtiendo en realidad. Pero aquí está el secreto que lo cambia todo. Puedes romper las cadenas invisibles que heredaste. Puedes liberarte de los patrones que te aprisionan. Y puedes comenzar ahora. Si estás aquí, es porque parte de ti ya sabe que mereces más. Que existe algo mayor esperándote. Y en este video, vamos a revelar exactamente cómo tus pensamientos crean tu destino y cómo puedes transformarlo todo. Gracias por estar con nosotros en este canal. Si sientes que este mensaje es para ti, suscríbete, deja un like y un comentario diciendo, estoy listo para transformar mi realidad. Vamos a comenzar. Conocí a un hombre llamado Carlos. Tenía 34 años, 2 hijos, y un sueño que lo consumía desde la infancia, tener su propio negocio. Pero había un problema invisible, pero absolutamente real. Cada vez que Carlos pensaba en emprender, una voz resonaba en su mente. No era una voz externa. Era su propia voz. Pero no era solo suya. Era la voz de su padre, diciendo, personas como nosotros no se hacen ricas. Personas como nosotros trabajamos para otros. Era la voz de su madre, repitiendo, soñar es peligroso. La seguridad es todo. Y Carlos creía. No conscientemente. Pero en un nivel mucho más profundo. En un nivel donde las creencias se transforman en realidad. Él intentó. Por supuesto que intentó. Pero cada intento era saboteado por algo invisible. Cuando una oportunidad llegaba, encontraba razones para no aprovecharla. Cuando alguien lo elogiaba, lo minimizaba. Cuando el éxito tocaba a la puerta, la cerraba. Porque en el fondo, muy en el fondo, Carlos sabía que no merecía. Que no era para él. Que personas como él no podían. ¿Y sabes cuál es la parte más trágica? Su realidad confirmaba sus pensamientos. Permanecía pobre. Permanecía inseguro. Permanecía atrapado. Y cada fracaso reforzaba la creencia, lo sabía. Siempre supe que no podría. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta, Carlos no fracasó porque fuera incapaz. Carlos fracasó porque sus pensamientos crearon una vibración de fracaso. Sus pensamientos atrajeron circunstancias que confirmaban sus creencias limitantes. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tus pensamientos no son neutrales. Son magnéticos. Atraen personas, oportunidades, circunstancias que corresponden exactamente a la frecuencia que emites. Si piensas, no puedo, el universo responde, tienes razón, no puedes. Si piensas, soy pobre, el universo responde, tienes razón, eres pobre. Si piensas, no merezco, el universo responde, tienes razón, no mereces. Pero, y esto es crucial, si cambias el pensamiento, cambias la vibración. Y cuando cambias la vibración, cambias la realidad. Carlos lo descubrió. No de la noche a la mañana. Pero cuando finalmente comprendió que sus pensamientos eran la verdadera prisión, comenzó a liberarse. Y su vida se transformó completamente. La pregunta que necesitas hacerte ahora es, ¿cuáles son los pensamientos que están creando tu realidad? ¿Cuáles son las creencias invisibles que heredaste y que están saboteando tu destino? Porque, así como Carlos, tienes el poder de cambiar todo. Comenzando ahora. Comenzando con tus pensamientos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en algo muy específico? ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas exactamente como piensas? ¿Por qué tienes miedo de lo que tienes miedo? ¿Por qué crees en lo que crees? La respuesta es perturbadora y liberadora al mismo tiempo. No naciste con esas creencias. Las heredaste, como si fueran genes emocionales, pasados de generación en generación, a través de voces, comportamientos, historias repetidas en la mesa de la cena. Déjame contarte una historia que probablemente reconocerás. Hay una mujer. Vamos a llamarla María. María creció en una familia donde la pobreza no era solo una circunstancia. Era una identidad. Era quienes eran. Su abuelo decía,
Las personas ricas son deshonestas. Su abuela susurraba, el dinero trae problemas. Su padre repetía, con resignación, no estamos hechos para tener mucho. Y María absorbió todo. No porque alguien la obligara, sino porque los niños absorben como esponjas. Absorben las vibraciones, los miedos, las limitaciones de los adultos a su alrededor. Cuando María creció, sabía, con una certeza absoluta, que no merecía riqueza. Que la riqueza era peligrosa. Que personas como ella no podían. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Su vida confirmó exactamente eso. Pero si solo piensas, sin actuar, el universo no puede hacer nada. Porque estás emitiendo una vibración de incredulidad. Estás diciendo, no creo lo suficiente para actuar. Y aquí está el punto crucial que va a cambiar tu vida. Tu acción no tiene que ser perfecta. No tiene que ser grande. Pero tiene que ser consistente. Tiene que estar alineada con tu visión. Una acción pequeña, consistente, alineada con tu vibración de abundancia, es infinitamente más poderosa que 1000 horas de visualización sin acción. Porque cuando actúas, estás diciendo al universo, creo, merezco, estoy dispuesto a hacer mi parte. Y cuando dices eso, el universo no tiene opción. Tiene que responder. Tiene que alinear las circunstancias. Tiene que traer las oportunidades. La pregunta que necesitas hacerte ahora es, ¿cuál acción pequeña, consistente, alineada con tu visión, puedes tomar hoy? Porque esa acción es el puente entre tu pensamiento y tu realidad. Existe una palabra que circula por todos lados. Una palabra que aparece en todos los libros de desarrollo personal. Una palabra que todos hablan, pero pocos realmente entienden. Esa palabra es gratitud. Y voy a contarte un secreto que va a cambiar tu vida. La mayoría de las personas está practicando gratitud de forma incorrecta. Completamente incorrecta. Déjame contarte una historia que ilustra esto perfectamente. Conocí a dos mujeres. Vamos a llamarlas Beatriz y Camila. Ambas comenzaron a practicar gratitud el mismo día. Ambas leyeron el mismo libro. Ambas aprendieron la misma técnica. Beatriz comenzó a hacer lo que el libro decía. Todas las noches, escribía 3 cosas por las que era agradecida. Escribía, soy agradecida por mi casa. Soy agradecida por mi familia. Soy agradecida por mi salud. Pero había un problema invisible, pero absolutamente real. Beatriz no sentía nada. Solo escribía las palabras. Mecánicamente. Como una tarea. Como algo que tenía que hacer para que la ley de atracción funcionara. Escribía, soy agradecida por mi casa, pero mientras escribía, pensaba, mi casa es pequeña. Quería una más grande. Escribía, soy agradecida por mi familia, pero mientras escribía, pensaba, mi familia es complicada. Quería una diferente. Escribía, soy agradecida por mi salud, pero mientras escribía, pensaba, mi salud podría ser mejor. Estaba practicando gratitud performática. Gratitud de fachada. Gratitud que no venía del corazón. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Nada. Absolutamente nada. Su vida no cambió. Sus circunstancias no mejoraron. Porque el universo no responde a las palabras. El universo responde a la vibración. Ahora, Camila hizo algo completamente diferente. Camila también comenzó a practicar gratitud. Pero lo hizo de una forma que cambió su vida. Todas las noches, se sentaba. Y realmente sentía gratitud. No era una tarea. Era una práctica de reconocimiento profundo. Pensaba en su casa. Y realmente sentía gratitud. Pensaba, tengo un techo sobre mi cabeza. Tengo un lugar seguro. Tengo un hogar. Y lo sentía en el pecho. Sentía la emoción. Sentía la vibración. Pensaba en su familia. Y realmente sentía gratitud. Pensaba, tengo personas que me aman. Tengo personas que se importan por mí. Tengo conexiones. Y lo sentía en el pecho. Pensaba en su salud. Y realmente sentía gratitud. Pensaba, mi cuerpo funciona. Puedo moverme. Puedo respirar. Puedo vivir. Y lo sentía en el pecho. Camila estaba practicando gratitud genuina. Gratitud que venía del corazón. Gratitud que era una vibración real.
¿Y sabes cuál fue el resultado? Todo cambió. Su vida comenzó a transformarse. Las oportunidades comenzaron a aparecer. Las personas comenzaron a aparecer. Las circunstancias comenzaron a alinearse. Porque cuando sientes gratitud genuina, estás emitiendo una vibración de abundancia. Estás diciendo al universo, reconozco lo que tengo. Valoro lo que tengo. Merezco más. Y el universo responde, tienes razón. Mereces más. Aquí está más. Pero cuando practicas gratitud performática, estás emitiendo una vibración de escasez disfrazada. Estás diciendo al universo, realmente no me gusta lo que tengo, pero estoy fingiendo que me gusta para que me des más. Y el universo responde, tienes razón. Realmente no te gusta. Entonces voy a mantener las cosas como están. Aquí está el secreto que acelera manifestaciones, la gratitud genuina es magnética. Atrae más cosas por las que estar agradecido. Crea un ciclo de abundancia. Porque cuando realmente sientes gratitud, estás en una vibración alta. Estás en una frecuencia de abundancia. Y esa frecuencia atrae más abundancia. Pero la gratitud performática es repelente. Aleja las cosas. Crea un ciclo de escasez. Porque cuando finges gratitud, estás en una vibración baja. Estás en una frecuencia de desconfianza. Y esa frecuencia aleja abundancia. La pregunta que necesitas hacerte ahora es, ¿estás practicando gratitud genuina o gratitud performática? ¿Realmente estás sintiendo o solo fingiendo? Porque tu vibración va a corresponder exactamente a eso. Y tu realidad va a corresponder exactamente a tu vibración. Existe una ilusión que la mayoría de las personas cargan. Una ilusión que las ata. Una ilusión que las impide vivir la vida que realmente desean. La ilusión es esta, la libertad financiera es solo sobre dinero. No lo es. La libertad financiera es sobre libertad. Es sobre poder elegir. Es sobre vivir sin miedo. Es sobre desculpabilización de la riqueza. Déjame contarte una historia que te hará reconocerte. Conocí a una mujer llamada Fernanda. Fernanda creció en una familia pobre. Muy pobre. Su padre trabajaba como albañil. Su madre limpiaba casas. Nunca tuvieron mucho. Pero Fernanda tenía un sueño. Un sueño que la consumía desde la infancia. Quería tener una casa propia. Una casa que fuera suya. Sin deudas. Sin hipoteca. Solo suya. También quería viajar. Quería conocer el mundo. Quería salir de ese ciclo de pobreza y ver que existía más allá. Pero había un problema invisible. Un problema que la saboteaba constantemente. Cada vez que Fernanda ganaba dinero, sentía culpa. Culpa de tener más de lo que sus padres tuvieron. Culpa de estar saliendo de ese ciclo. Culpa de estar traicionando a su familia al prosperar. Y entonces, inconscientemente, saboteaba todo. Gastaba el dinero rápidamente. Encontraba razones para no invertir. Permanecía atrapada. Hasta que un día, algo cambió. Fernanda comprendió algo fundamental. Sus padres no querían que permaneciera pobre. Querían que tuviera una vida mejor. Querían que tuviera la libertad que ellos nunca tuvieron. Y cuando Fernanda comprendió eso, se liberó de la culpa. Y cuando se liberó de la culpa, comenzó a visualizar. Todas las noches, Fernanda se sentaba. Y visualizaba su casa propia. No era una visualización vaga. Era específica. Veía el color de las paredes. Sentía el olor de la casa. Caminaba por los cuartos. Se sentaba en el sofá. Dormía en la cama. Cocinaba en la cocina. Vivía en esa casa. Y sentía la emoción. Sentía la gratitud. Sentía el alivio de finalmente tener un hogar que era suyo. Fernanda también visualizaba sus viajes. Veía la playa. Sentía la arena en los pies. Escuchaba el sonido de las olas. Respiraba el aire del mar. Se veía en diferentes países. Se veía libre. Y sentía la emoción. Sentía la alegría. Sentía la libertad. Pero aquí está el punto crucial. Fernanda no solo visualizaba. También actuaba. Comenzó a ahorrar. Pequeñas cantidades, pero consistentes. Comenzó a estudiar sobre inversiones. Comenzó a tomar decisiones financieras alineadas con su visión.
Y entonces, algo extraordinario sucedió. 3 años después, Fernanda tenía su casa propia. Sin deudas. Solo suya. Y ya había viajado a 3 países diferentes. Pero lo más importante no era la casa o los viajes. Lo más importante era la libertad. La libertad de elegir. La libertad de vivir sin miedo. La libertad de saber que había roto el ciclo de pobreza. Ahora, te haré una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Qué realmente deseas? No es solo dinero, ¿verdad? Es libertad. Es poder elegir. Es vivir sin miedo. Tal vez quieras una casa propia. Una casa que sea tuya. Sin deudas. Sin preocupaciones. Solo tuya. Tal vez quieras viajar. Conocer nuevos lugares. Respirar aire diferente. Ver el mundo. Tal vez quieras libertad financiera para dejar un trabajo que no amas. Para hacer lo que realmente deseas hacer. Tal vez quieras desculpabilización. Quieres saber que está permitido ser rico. Que está permitido prosperar. Que no estás traicionando a nadie al tener éxito. Porque aquí está la verdad que libera, mereces todo esto. Mereces una casa propia. Mereces viajar. Mereces libertad. Mereces desculpabilización. Y lo primero que necesitas hacer es visualizar. No es soñar vagamente. Es visualizar con detalles específicos. Es sentir las emociones. Es vibrar en la frecuencia de lo que deseas. Porque cuando visualizas con detalles, estás enviando una orden clara al universo. Estás diciendo, esto es lo que quiero. Esto es lo que merezco. Y el universo responde, tienes razón. Mereces. Aquí está. La pregunta que necesitas hacerte ahora es, ¿cuál es tu visualización específica? ¿Cuál es la casa que quieres? ¿Cuál es el viaje que quieres hacer? ¿Cuál es la libertad que quieres sentir? Porque esa visualización es el primer paso para tu libertad financiera. Existe una conversación que sucede dentro de ti. Una conversación que probablemente nunca te detuviste a escuchar. Una conversación que está creando tu realidad en este mismo momento. Esa conversación es tu diálogo interno. Y es más poderosa de lo que imaginas. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuál es lo primero que piensas cuando despiertas? ¿Cuál es la voz que resuena en tu mente cuando enfrentas un desafío? ¿Cuál es el comentario que haces sobre ti mismo cuando cometes un error? Si eres como la mayoría de las personas, esa voz es crítica, cruel, destructiva. Déjame contarte una historia que te hará reconocerte. Conocí a un hombre llamado Gustavo. Gustavo era inteligente, trabajador, tenía potencial, pero había una voz dentro de él. Una voz que lo saboteaba constantemente. Cada vez que Gustavo intentaba algo nuevo, la voz decía, no puedes. Nunca pudiste. ¿Por qué crees que esta vez será diferente? Cada vez que Gustavo recibía un elogio, la voz decía, están siendo educados. Realmente no creen en ti. Eres un fracaso. Cada vez que Gustavo estaba cerca de un éxito, la voz decía, no mereces esto. Vas a arruinarlo todo. Siempre arruinas todo. Y Gustavo creía. No conscientemente. Pero en un nivel muy profundo. Porque esa voz era tan familiar. Tan constante. Tan convincente. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Gustavo se dio cuenta de algo. Esa voz no era suya. Esa voz era de su padre. Su padre que decía, no puedes. Su padre que lo criticaba constantemente. Su padre que nunca creyó en él. Gustavo había internalizado la voz de su padre. Y ahora, esa voz estaba saboteando su vida. Pero aquí está el secreto que lo cambia todo. Puedes cambiar esa voz. Puedes transformar tu diálogo interno. Puedes convertirte en tu mejor amigo, en lugar de tu peor enemigo. Y voy a enseñarte cómo. Primero, necesitas monitorear. Necesitas comenzar a escuchar tu voz interna. No es fácil. Porque esa voz es tan automática que ni siquiera la notas. Pero cuando comienzas a escuchar, comienzas a ver el patrón. Vas a notar que cada vez que intentas algo nuevo, la voz dice algo negativo. Cada vez que estás cerca de un éxito, la voz aparece. Cada vez que cometes un error, la voz es cruel. Segundo, necesitas nombrar. Necesitas darle un nombre a esa voz. Porque cuando nombras, creas distancia. Te das cuenta de que esa voz no eres tú.
Es solo una voz. Una voz que puedes elegir escuchar o no. Gustavo nombró su voz, el crítico. Y cada vez que el crítico aparecía, Gustavo decía, gracias, crítico, pero no voy a escucharte hoy. Tercero, necesitas reemplazar. Necesitas reemplazar la voz negativa por una voz positiva. No es autoengaño. Es reprogramación. Es crear nuevas vías neurales. Cada vez que el crítico decía, no puedes, Gustavo respondía, soy capaz. He hecho cosas difíciles antes. Puedo. Cada vez que el crítico decía, no mereces, Gustavo respondía, merezco. Soy digno. Merezco éxito. Cada vez que el crítico decía, vas a arruinarlo todo, Gustavo respondía, soy competente. Tomo buenas decisiones. Prospero. Y aquí está el punto crucial, Gustavo no solo pensaba esas afirmaciones. Las sentía. Las vibraba. Porque cuando sientes una afirmación, se vuelve real. Se vuelve una vibración. Y esa vibración atrae realidades que corresponden a ella. Gustavo hizo esto consistentemente. Todos los días. Durante semanas. Durante meses. Y entonces, algo mágico sucedió. Su voz interna comenzó a cambiar. El crítico aparecía menos. Y cuando aparecía, Gustavo podía transformarlo. Y su vida comenzó a transformarse. Porque cuando tu diálogo interno cambia, tu vibración cambia. Y cuando tu vibración cambia, tu realidad cambia. La pregunta que necesitas hacerte ahora es, ¿cuál es la voz que te está saboteando? ¿Cuál es el diálogo interno que está creando tu realidad? Porque esa voz es la clave. Si cambias esa voz, cambias todo. Existe algo que la mayoría de las personas no comprende. Algo que la ciencia apenas está comenzando a confirmar. Algo que los antiguos ya sabían. Tu cuerpo no está separado de tu mente. Tu cuerpo es una extensión de tu mente. Tu cuerpo es una manifestación física de tu vibración. Y cuando tu vibración cambia, tu cuerpo cambia. Inmediatamente. Déjame contarte una historia que te hará entender esto visceralmente. Conocí a una mujer llamada Elena. Elena tenía 42 años. Era hermosa, pero no lo sabía. Llevaba el peso de una vida entera de creencias limitantes. Creencias sobre su edad. Creencias sobre su cuerpo. Creencias sobre su merecimiento. Elena se miraba en el espejo y veía a una mujer vieja. Una mujer sin valor. Una mujer que había pasado su mejor época. Y su cuerpo reflejaba exactamente eso. Su postura era encorvada. Su rostro era tenso. Sus ojos eran apagados. Su energía era pesada. Parecía tener 55 años. Pero entonces, algo cambió. Elena comenzó a trabajar en su vibración. Comenzó a cambiar sus creencias. Comenzó a verse diferente. Comenzó a pensar, soy hermosa. Soy valiosa. Merezco ser vista. Mi cuerpo es saludable. Mi energía es radiante. Y aquí está el punto crucial, Elena no se hizo ninguna cirugía. No se hizo ningún tratamiento estético. No cambió su dieta drásticamente. Solo cambió su vibración. Pero su cuerpo respondió. Inmediatamente. Su postura comenzó a enderezarse. Porque cuando te sientes digno, te posicionas diferente. Ocupas espacio diferente. Su rostro comenzó a relajarse. Porque cuando dejas de llevar el peso de la indignidad, tus músculos faciales se relajan. Tu rostro se vuelve más suave. Sus ojos comenzaron a brillar. Porque cuando te sientes vivo, tus ojos reflejan eso. Ganan brillo. Ganan profundidad. Su energía comenzó a elevarse. Porque cuando vibras en una frecuencia más alta, tu cuerpo responde con más energía. Te mueves diferente. Hablas diferente. Existes diferente. 3 meses después, Elena parecía haber rejuvenecido 10 años. Las personas que la conocían preguntaban, ¿qué hiciste? ¿Te hiciste una cirugía? ¿Cambiaste de dieta? Y Elena respondía, no. Solo cambié mi vibración. Solo comencé a creer que merezco ser hermosa. Y mi cuerpo respondió. Ahora, déjame decirte lo que la ciencia dice sobre esto. Cuando cambias tu vibración, cambias tus hormonas. Cambias tu química cerebral. Cambias tu respuesta inmunológica.